Cristo es verdad, sus promesas ha cumplido, me amó en verdad, me sacó de ese lodo donde mi vida el dolor sentía morir, y ahora yo le canto y yo puedo hoy decir: lo debo todo a Él, lo debo todo a Cristo. No sé dónde estaría si no fuera por Él. Mi vida era nada y Dios me dio valor. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Le debo todo a Él. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. He is the image of the invisible God, the firstborn of creation. He is the Buenos días, hermanos, les saludamos una vez más en este inicio de semana aquí en nuestras cápsulas de educación cristiana, un fundamento para nuestro hogar. Gracias a Dios por este tiempo y a ustedes también por la atención que se toman en escuchar estas cápsulas, deseando, hermanos, en verdad de todo nuestro corazón que sean de bendición para su vida. Le damos gracias a Dios por cada oportunidad que nos da a nosotros de poder compartir contigo parte de lo que ha sido de bendición para nuestras vidas, y pues que también pueda bendecir la tuya a través de los principios bíblicos que vamos aplicando en nuestras vidas según las necesidades que han sido presentando y compartiéndolas contigo también con mucho gusto y con mucho amor. En esta semana pasada estuvimos viendo el tema de la rebeldía, estuvimos viendo el origen de la rebeldía, estuvimos viendo las consecuencias, estuvimos viendo que evidentemente parte de la rebeldía que muchas veces nuestros hijos ya practican en sus vidas, la responsabilidad recae en nosotros como padres. Estuvimos viendo, hermanos, en cuanto a que muchas veces obviamente nosotros no instruimos verbalmente a nuestros hijos en cuanto a cómo ser rebeldes. Sin embargo, la irresponsabilidad de a veces no cuidar nuestro corazón para con Cristo, nuestro mismo carácter, o muchas veces ya nosotros tuvimos un encuentro con Cristo y nuestros hijos ya son grandes, entonces ya varios rasgos de nuestra rebeldía ya podemos verlos reflejados en la vida de ellos. Entonces hemos estado hablando en cuanto a ese tema y estas cuestiones que estoy compartiendo en este momento contigo. Lo que en esta mañana, hermanos, yo quisiera hablar contigo y compartirte es que si nosotros tenemos ya detectado un problema de rebeldía dentro de nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Bien, pueden ser diferentes circunstancias las que nosotros estemos viviendo, hermanos. En mi caso, mis hijas mayores tienen 16 años, mi hijo menor tiene 12. Pero en nuestro caso, bueno, ellos han crecido, han desarrollado sus vidas bajo el temor de Dios. Por lo tanto, el asunto de rebeldía lo fuimos tratando desde muy pequeños, y ahora que ellos están en la etapa de la adolescencia, que ya están en la etapa de entrando a la que es la juventud, por la gracia de Dios nosotros hemos podido ver que no hemos batallado mucho con una actitud de rebeldía dentro de sus corazones. Sí, a veces hay sus luchas, pero no hay un espíritu de rebeldía latente, porque es algo que se ha cuidado desde pequeños. Entonces pueden pasar dos cosas. Puede ser que tú estés detectando un asunto de rebeldía en tu hijo y tu hijo esté todavía a una corta edad, que sea pequeño, o que tú estés pasando un asunto de rebeldía
en tu hogar y tu hijo ya esté en la adolescencia o en la juventud, entonces ¿cómo nosotros vamos a tratar esos asuntos de rebeldía? Recuerda que la palabra rebeldía es toda aquella actitud que se opone a la autoridad. Estuvimos viendo también la semana pasada cómo diferenciar en cuanto a la actitud de rebeldía o en cuanto a alguna otra necesidad que el niño esté presentando que no tiene meramente el problema no está en el corazón, sino en algún asunto neurológico que es importante mencionar, y dimos algunos ejemplos y testimonios al respecto. Entonces, hermano, lo que yo puedo mencionar en cuanto al asunto de rebeldía, esa revelación ante la autoridad o el cuestionamiento cada que uno le da una orden, que siempre cuestionan o muestran descontentamiento, muestran inconformidad o simple y sencillamente no obedecen. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos tratar una actitud así? Bueno, vamos a hablar primeramente si estamos pasando por una etapa como esta dentro de la adolescencia. Una de las cosas, sinceramente, hermanos, que nosotros como padres, tanto como maestros, nos hemos dado cuenta es que siempre que se presenta un asunto de rebeldía, hermanos, o de inconformidad, tiene que ver con una falta de atención de nosotros como padres. Número 1, muchas veces falta de atención a nuestro propio comportamiento, que no cuidamos, y ya en nuestro comportamiento rebelde ante cualquier autoridad se la transmitimos a nuestros hijos de la misma manera, por lo tanto ellos ahora son rebeldes, porque es la manera en que nos han visto actuar a nosotros. Y la otra cuestión, hermanos, o necesidad, es que muchas veces esa rebeldía es una manifestación externa a una necesidad interna del corazón de nuestros hijos, y todo esto tiene que ver, hermanos, con falta de atención, ¿sí? Estamos hablando falta de tiempo con nuestros hijos, falta de un diálogo con nuestros hijos. Muchas veces nosotros como padres tendemos a forzar a que nuestros hijos nos escuchen, pero nos disponemos poco para escucharlos. Nos falta tiempo en cuanto a sus intereses de ellos, hermanos, que las conversaciones que ellos quieran tener con nosotros para nosotros resulten interesantes, resulten crear un diálogo y una conexión con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar una necesidad de nuestro hijo en la etapa de adolescencia o de juventud que se esté presentando rebeldía? Hermanos, comienza con una cosa, analizándote a ti mismo, y si hay algo que cambiar en cuanto a actitud a la hora de sujetarte a alguna autoridad, reflexiona en cuanto a ello y haz cambios inmediatos bajo la sabiduría y el poder, el control del Espíritu Santo dentro de tu persona. Número 2, estar lidiando con un espíritu de rebeldía, hermanos, es muy, muy desgastante, emocionalmente hablando, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Por lo tanto, tú tienes indudablemente que recurrir al poder de la oración. Si tú estás batallando en casa con un adolescente, con un joven rebelde, y ese joven está dentro de los caminos de Dios, necesitas, hermano, indudablemente estar orando por él, estar orando fervientemente por la necesidad que él está teniendo y clamando a Dios porque él toque su corazón y le dé un espíritu de nobleza y un espíritu de humillación. Cada que tú quieras entablar una conversación con tu hijo, orar previamente antes y pedirle a Dios que él obre en su corazón para los tiempos que tú te vayas a disponer a hablar con él. Y número 3, hermanos, indudablemente empieza a dedicarle tiempo a tu hijo, un tiempo de atención en que el diálogo se torne en tanto lo que él quiera hablar y expresar, tener oídos atentos para escucharlo, tener un corazón dispuesto, hermanos, también para escucharlo.
tener unos labios sabios también para hablarle, brindarle de nuestra atención, mirarlo a sus ojos y empezarle, si es necesario, hermano. Sinceramente, yo con mis hijos, las necesidades que yo veo con ellos, hermanos, las trato directamente, con el punto que yo estoy viendo, o sea, en ellos. Poderle decirle, bueno, hijo, mira, he estado viendo este comportamiento de ti, ¿qué pasa? Y darle tiempo, hermanos, para que él externe de su corazón lo que él está sintiendo. Ahora, debemos de ser pacientes y estar conscientes que a veces una actitud cerrada del corazón de nuestros hijos se suscita de esa manera porque nosotros lo hemos provocado así, a causa de que nosotros no les brindamos atención a ellos. En el momento que tú le quieras brindar un minuto de tu atención, muy probablemente la actitud de él vaya a ser cerrada. Entonces tienes que ser bastante paciente, mucha oración y empezar a buscar sembrarle a la vida de tu hijo tiempo y al corazón de tu hijo palabra. ¿Cuáles serían los pasajes correctos para comenzar a compartir con él, hermanos? Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que está lleno de consejos en cuanto a cómo actuar sabiamente y cómo se ve reflejado la actitud o el comportamiento de una persona necia. Entonces, haciendo uso de la palabra de Dios, sobre todo antes de ello, hermanos, mucha oración y disponernos sobre todo a brindarle tiempo al corazón de nuestros hijos, tiempo a sus diálogos, tiempo a sus intereses. Hermanos, te aseguro que si tú empiezas con estas dos cosas, oración y atención, ese corazón va a empezarse a ablandar. Hermanos, ningún corazón, por más lleno de amor que esté, ningún corazón rechaza recibir atención, rechaza recibir amor. Todos nuestros corazones, incluyendo el mío y el tuyo también, hermano, que estás escuchando en esta mañana, está necesitado de amor y de atención. Y aunque ahorita tú sientas que tienes amor y atención, si Dios te provee de otra persona que te dé amor y atención, tú no vas a rechazar a esa persona. Entonces, hermanos, empieza con eso en cuanto a la necesidad de tu hijo. ¿Estás lidiando con un espíritu de rebeldía? ¿Estás pensando tú que ya no puedes más? ¿Has estado pensando en llevar a tu hijo a alguna terapia psicológica? Hermanos, empecemos con los recursos reales, recursos poderosos, recursos efectivos, que son los que vienen de Dios. Oración y atención. Comienza y yo te garantizo que vas a empezar a experimentar un cambio y más adelante vas a estar pudiendo dar testimonio de cómo Dios convierte un corazón rebelde a un corazón dócil cuando un padre se preocupa. Que Dios te bendiga. Mañana estaremos hablando en cómo entender un asunto de rebeldía, pero ya en una etapa más pequeña, en niños, en su tiempo de la infancia. Que Dios te bendiga, hermanos, y que tengas un muy precioso día e inicio de semana. Hasta mañana. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Estás escuchando la estación de bendición. La estación de bendición. La voz de victoria. Río Verde, San Luis Potosí, 103.1 FM. Baytown, Texas, 87.9 FM. Oklahoma City, 1680 AM. Haciendo la diferencia, la voz de victoria, la estación de bendición, Ah, qué caray, con esas vienen buenos recuerdos de la rondalla Jerusalén, ¿verdad? Esa tocaba muy bonito la Jerusalén. Y bueno, me acuerdo de esas cuando estaba en el colegio bíblico, ¿verdad? Con esas amanecíamos ahí listos para hacer el devocional. Y bueno, gracias, hermanos, por escucharnos. Toda esta semana es de aniversario, toda esta semana es de grandes sorpresas. Mañana, si Cristo no viene antes, tenemos al misionero en Ecuador, Ariel Molina, contándonos su testimonio de lo que vivió durante el sismo. Él estaba, fíjate cómo es Dios, hermanos, él estaba programado para predicar hoy. Habíamos quedado en eso el jueves. Y pues pasó esto del sismo y pues no pudo predicar hoy, pero mañana él nos va a dar testimonio de lo que pasó. Y hermano, realmente de la necesidad que tiene. Entonces, ayúdanos a orar por él. Mañana él va a estar con nosotros.